Edith Arnold, a quien llamaban Monet, nació en abril de 1911 en París. Era empleada de una farmacia. El 17 de junio de 1935 se casó con Fabien Delon, gerente de un restaurante de un pequeño cineteatro barrial llamado Regina. Y pocos meses después, en Sceaux, cerca de París, el 8 de noviembre de 1935, Edith dio a luz a un hijo al que llamaron Alain. Cuando Alain tenía apenas 4 años, sus padres se divorciaron, lo que dejó una profunda huella en él. Su madre Edith se volvió a casar con Paul Boulogne, quien era dueño de una carnicería. Por otra parte, Fabien también formó una nueva familia y Alain pasó gran parte de su infancia con una familia adoptiva, lo que contribuyó en gran parte a esa sensación de abandono que lo acompañó durante toda su vida. A pesar de estos eventos, Delon siempre mantuvo una relación cercana con su madre, aunque no fuera una relación exenta de tensiones. Edith desempeñó un importante papel en la vida de su hijo, sobre todo en los primeros años de carrera. Fue una figura a la que Alain admiraba profundamente y a lo largo de su vida la mencionó en numerosas entrevistas como una persona clave en su formación personal y emocional. Pero Alain se disgustó con su madre cuando ésta y su esposo se hicieron cargo y adoptaron a Henri Pafgen, hijo no reconocido de Alain Delon. La relación madre-hijo también se vio afectada por el carácter fuerte de ambos. Delon se forjó una imagen de hombre duro, tanto en sus películas como en su vida privada, lo que reflejaba en parte las dificultades y el desarraigo emocional que experimentó desde pequeño. Sin embargo, el vínculo con su madre permaneció sólido y a pesar de las dificultades que enfrentaron, él siempre mantuvo un respeto y afecto hacia ella. Cuando Edith falleció en 1995, Alain expresó públicamente el profundo dolor que sintió por su pérdida.